14 años de prisión. Eso es lo que le pide la Fiscalía Anticorrupción a José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo de España está a punto de condenar al ministro de Pedro Sánchez, que convirtió un ministerio en una máquina de cobrar comisiones. 14 años por montar una organización criminal desde el corazón del gobierno. Y el Supremo ha deliberado. Los 7 magistrados ya tienen la unanimidad. La sentencia llega esta semana. Pero aquí viene la pregunta que nadie en los grandes medios quiere hacerse. ¿Qué pasa si la condena real es la mitad de lo que pedía la Fiscalía? ¿Qué pasa si el exministro sale de aquí con 6 o 7 años efectivos y los cumple en un régimen abierto y dentro de 4 años está paseando por Madrid? ¿Y qué pasa si todo esto, lo sabía Pedro Sánchez desde el principio? Ábalos fue ministro de Transportes. Koldo García fue su asesor. Víctor de Aldama fue el comisionista que los unió a todos. 3 nombres. Un solo mecanismo. El Ministerio de Transportes, el ministerio con más presupuesto de toda la administración, funcionaba como ventanilla de cobro para una trama que llevaba años operando antes de que llegara la pandemia. Porque aquí hay que ser muy exactos con las fechas, y los grandes medios no lo cuentan así. Esto no empezó con las mascarillas. Las mascarillas fueron la cara visible, el escándalo que la gente pudo entender, pero la organización criminal que el Supremo ha juzgado llevaba funcionando desde finales de 2018, antes de la pandemia. Antes de las mascarillas, antes del estado de alarma. Koldo le planteó a Aldama el negocio en febrero de 2019. Le dijo, textualmente, que iban a presentarle a una serie de constructoras a las que pretendían concederles contratos millonarios de obra pública a cambio de comisiones. Aldama lo declaró ante los magistrados del Supremo. Lo dijo en sala, bajo juramento. Y añadió algo más, algo que explica por qué esto va mucho más arriba de Ábalos. Aquellas comisiones eran para financiar al PSOE. Aldama lo declaró en el juicio del Tribunal Supremo, ante 7 magistrados, en la sala más importante de España. Bajo juramento. Con los magistrados tomando nota, y la comisión interministerial que autorizó los contratos de mascarillas, esa comisión se reunía semanalmente. Con el presidente Pedro Sánchez. Así funciona esto, así ha funcionado siempre. La Adif compró 5 millones de mascarillas en un único contrato, 12,5 millones de euros. La empresa adjudicataria era Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. La UCO de la Guardia Civil encontró en los dispositivos de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, mensajes que apuntan directamente a su intervención en esa adjudicación. Y los investigadores de Francia y Suiza, en una cooperación internacional clave para reactivar la investigación, ya habían detectado una red de blanqueo que invertía fondos ilícitos en bolsa para devolverlos limpios a sus clientes. Esta es la organización. Este es el tamaño real del agujero. Y Ábalos lo sabía todo. El PP, como acusación popular, pide 30. El Supremo va a condenar. Los magistrados tienen la unanimidad sellada para Ábalos y para Koldo. Pero las penas que se manejan internamente están entre 10 y 14 años para el exministro, y entre 8 y 11 para su asesor. Lo que cumpliría efectivamente Ábalos, con el sistema de tercios y la progresión de grado que existe en el sistema penitenciario español, podría quedarse en 6 o 7 años. 6 o 7 años por montar una organización criminal desde un ministerio, por cobrar comisiones con dinero público, por usar la pandemia como cobertura para enriquecerse. Si esto te genera indignación, si sientes que España tiene un problema gravísimo con cómo se trata a los corruptos que llegan al poder, entonces suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos lo que no sale en las televisiones que dependen de los contratos del gobierno. Aquí los datos son los datos, las sentencias son las sentencias, y nadie te va a decir que mires a otro lado. Suscríbete, activa la campanita y cuéntale a quien quieras este canal, porque esto que vas a seguir escuchando necesita llegar a todo el mundo. Ahora bien, hay algo más en esta historia. Algo que conecta la sentencia de Ábalos con otro nombre que llevas semanas escuchando en este canal. Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional el 17 de junio de 2026. Ayer mismo, 3 horas de interrogatorio por el caso Plus Ultra. La aerolínea rescatada con 53 millones de euros de dinero público por el gobierno de Sánchez. Y Zapatero, investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. Le dijo al juez Calama que no tuvo ninguna intervención, que no habló con nadie del sector público, que no ejerció la más mínima influencia. Pero los mensajes intervenidos a otros investigados hablan de la vía Zapatero.
Sus propios interlocutores, en comunicaciones grabadas, usaban ese término para referirse a la manera de sortear los obstáculos en la tramitación de la ayuda, la vía Zapatero, un expresidente del gobierno con una vía propia para mover contratos públicos. Eso es lo que documenta la instrucción, y cuando el juez intentó preguntarle por las joyas encontradas en su despacho, Zapatero se negó a responder. Dijo que su defensa había recurrido esa parte del interrogatorio. Las joyas que le dan lugar a una pieza separada del caso, con acusación de contrabando y delito fiscal. ¿Cuántos expresidentes del gobierno de un país democrático están siendo investigados por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y contrabando simultáneamente? ¿Cuántos se niegan a declarar sobre las joyas encontradas en su propio despacho? La pregunta que hay que hacerse es muy sencilla. ¿Hay algo de lo que el PSOE no se haya apropiado para su propio beneficio mientras estuvo en el poder? Y aquí está el hilo que une todo lo que está pasando esta semana. Ábalos, Koldo, Zapatero, Plus Ultra, el caso Leire, Begoña Gómez, García Ortiz. Todos son casos distintos, con distintos jueces, en distintos juzgados. Pero tienen una cosa en común. En todos ellos hay dinero público, hay poder del Estado, y hay miembros del PSOE que utilizaron ese poder para protegerse, enriquecerse o para desmantelar las investigaciones que amenazaban con atraparles. Esa es la cloaca. Eso es lo que la UCO llama en sus propios informes la estructura. Y Santos Cerdán, el que era secretario de organización del PSOE, se reunió 37 veces con Leire Díez, 22 de ellas en la sede de Ferraz, para coordinar esa estructura. 37 reuniones, documentadas, acreditadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y el PSOE pagaba a Leire Díez con facturas falsas. Le pagaba los vuelos, le pagaba a sus abogados. Había pagos que no aparecen en las cuentas oficiales del partido. Hay una caja B, o al menos hay algo que se le parece tanto que cuesta distinguirlos. Volvamos a Ábalos. Porque la sentencia inminente del Supremo tiene una dimensión que va más allá del propio exministro, y aquí está el ángulo que nadie está desarrollando bien. Si el Supremo condena a Ábalos a 14 años, esa sentencia va a confirmar algo oficial y jurídicamente. Existió una organización criminal, con estructura, con recursos materiales, con jerarquía, no una corrupción espontánea de un ministro codicioso que se descontroló, una organización con cargos asignados. Escalafón 1, escalafón 2, escalafón 3, escalafón 4. Eso declaró Aldama. Eso va a quedar recogido en la argumentación de 7 magistrados del Tribunal Supremo. Y si hay una organización criminal, la pregunta jurídica que viene sola es ¿cuántos miembros tenía esa organización que todavía no han sido formalmente investigados? Aldama situó a Sánchez en el escalafón 1. Lo dijo en sala, bajo juramento. El gobierno de Sánchez niega cualquier conocimiento. Dice que Ábalos actuó por su cuenta. Pero la Comisión Interministerial de Mascarillas se reunía semanalmente con el presidente. Lo declaró ante el juez otro testigo clave del caso. Y la IGAE, el organismo oficial que audita el gasto público, detectó múltiples irregularidades en los expedientes de adjudicación. Una comisión que se reúne semanalmente con el presidente. Contratos irregulares. Una organización criminal formalmente acusada. Estos 3 elementos están en el mismo expediente judicial. La sentencia de esta semana es el principio, no el final. Ábalos va a ser condenado. El primer ministro del gobierno Sánchez, juzgado por el Supremo, va a ser condenado. Y cuando esa condena sea firme, cuando los 7 magistrados la hayan firmado, la presión sobre el resto del caso Koldo en la Audiencia Nacional va a multiplicarse. El juez Ismael Moreno tiene abierta una instrucción paralela donde están siendo investigados muchos más nombres. Más ministerios, más contratos, más comisiones. Y en el horizonte de esa instrucción, entre los testigos pendientes, entre las piezas que todavía no han terminado de articularse, está el testimonio del secretario, que puede tirar de hilos que van hasta el núcleo mismo del gobierno. Ese testimonio todavía no se ha producido. Y cuando llegue, este canal va a ser de los primeros en contártelo. Porque esto no ha terminado. La sentencia de Ábalos es el primer acto. Y Zapatero, que ayer mismo se negó a hablar de las joyas ante el juez, que está siendo investigado por organización criminal, que tiene una vía que lleva su nombre documentada en los mensajes intervenidos a sus propios socios, va a tener que volver a sentarse ante el juez Calama. Esta vez para hablar de lo que no quiso responder. Las joyas. El dinero que el juez ya ha acreditado en transferencias entre sus cuentas. El oro vendido en Dubái por una sociedad vinculada a sus investigados. Esa segunda comparecencia ya tiene fecha. Y aquí lo vamos a cubrir en detalle,
con todos los documentos, sin filtros y sin miedo a decir lo que los grandes medios no dicen. Pero antes de seguir hablando de lo que viene, hay que hacer una pausa. Una pausa que duele, porque en este país hay una pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Una pregunta que la gente se hace en los bares, en las cenas familiares, cuando lee el periódico y tiene que dejar de leer porque no puede más. La pregunta es esta: ¿cuánto le cuesta a España meter a alguien en la cárcel y cuánto le cuesta a un ministro corrupto quedarse fuera de ella? Piénsalo así. En España, el tráfico de cocaína dentro de una organización criminal está castigado con penas de 9 a 12 años. El camello que trabaja en la calle para una red de narcotráfico puede ir a la cárcel más de una década. Un joven de 20 y tantos años que distribuye droga en un barrio, sin haber tocado jamás un ministerio, sin haber adjudicado nunca un contrato público, puede cumplir más tiempo entre rejas que el exministro que usó el mayor ministerio de España para montar una red de corrupción durante años. Eso no es un error del sistema, eso es el sistema. Ábalos, según las horquillas que maneja el propio Supremo, podría cumplir efectivamente entre 6 y 7 años. Con el sistema de progresión de grado que existe en España, con el tercio que se aplica por buena conducta, con los permisos que se van acumulando en régimen abierto, José Luis Ábalos podría estar en la calle antes de que pasen 7 años desde la sentencia. 7 años. Por montar una organización criminal que facturó contratos millonarios desde un ministerio del Estado durante años de pandemia, cuando los españoles estaban encerrados en sus casas y no podían enterrar a sus muertos. Y mientras los españoles no podían enterrar a sus muertos, el comisionista Aldama llevaba dinero en efectivo al ministerio. Eso declaró ante el Supremo. Que las mordidas llegaban en efectivo. Dentro del ministerio de Ábalos. Que él intervenía personalmente para que los contratos salieran. Que el procedimiento formal de licitación existía, pero el resultado estaba decidido de antemano. 12,5 millones en un solo contrato de mascarillas. 5 millones de unidades. A una empresa vinculada al propio comisionista. Y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, borrando mensajes de su teléfono coincidiendo exactamente con los periodos investigados. La UCO lo detectó, quedó en el expediente. El sistema judicial tardó años en llegar hasta aquí. Y la sentencia va a llegar esta semana. Y la condena efectiva puede ser menos de lo que le cae a un traficante de barrio. Eso es lo que hay que mirar de frente. Porque si esto no genera indignación, si esto no hace que la gente entienda que en este país hay dos varas de medir según si eres poderoso o no lo eres, entonces nada lo va a generar. Vamos ahora al tamaño real del problema. Porque Ábalos es la primera ficha en caer, pero el tablero tiene 94 fichas. 94. Ese es el número de personas investigadas vinculadas al PSOE y al entorno del gobierno de Sánchez que recoge el mapa de corrupción elaborado por el Partido Popular. 15 causas judiciales abiertas. 19 tipos de delito distintos. Las peticiones de pena acumuladas entre todas las acusaciones suman 1.817 años de cárcel. 1.817. Ya hay un condenado, García Ortiz, el exfiscal general del Estado que reveló información reservada sobre el novio de Ayuso y fue condenado por el Supremo. 17 personas están ya procesadas, con el juicio a la vista, y 76 siguen en instrucción, mientras los jueces reúnen pruebas. 1.817 años de cárcel. Ponlo en perspectiva. Si Ábalos cumple 7 años efectivos y todos los demás cumplen también una fracción proporcional de lo que se les pide, estamos hablando de décadas de corrupción sistemática que van a resolverse con penas que un jubilado de este país va a ver pasar por la ventana de su casa. Eso es lo que hay en juego con la sentencia de esta semana. El primer precedente, el primer exministro de Sánchez, condenado por el Supremo. Y dependiendo de cómo salga el fallo, el mensaje que manda ese precedente a los 93 que todavía están en instrucción. Porque hay algo que los juristas saben y que no se explica bien en los medios generalistas. Cuando el Supremo argumenta una condena, cuando 7 magistrados firman una sentencia unánime y recogen en ella los hechos que consideran probados, esa argumentación se convierte en referencia para el resto de causas. El juez Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional, tiene abierta la instrucción paralela del caso Koldo. Más nombres, más ministerios, más contratos de obra pública, no solo mascarillas. La estructura que el Supremo va a describir esta semana en su sentencia. La jerarquía de la organización criminal, los mecanismos de cobro, los canales por los que circulaba el dinero, todo eso queda documentado jurídicamente. Y ese documento lo va a leer el juez Moreno. Y lo van a leer los jueces del caso Leire.
Y lo van a leer los jueces del caso Plus Ultra. La sentencia de Ábalos no es un punto final, es la primera piedra de un edificio que todavía se está construyendo. Y hay un nombre que aparece en ese edificio una y otra vez, en expedientes distintos, en juzgados distintos, con delitos distintos. Un nombre que une el caso Coldo, el caso Plus Ultra, las relaciones con Venezuela y los 168 viajes de los que los investigadores tienen constancia. Zapatero. Ya hablamos antes de su declaración de ayer ante el juez Calama. 3 horas. Negó todo. Y se negó a hablar de las joyas. Pero hay algo que no dijimos. Algo que el juez tiene en el expediente y que cambia el peso de todo lo demás. El juez Calama ha acreditado transferencias entre las cuentas de Zapatero relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Transferencias documentadas. El mismo juez que le tomó declaración ayer tiene en su poder movimientos bancarios que vinculan las cuentas del expresidente con la operación. Zapatero dice que no habló con nadie, que no ejerció ninguna influencia, que todo su trabajo fue legal. Pero sus propios socios usaban el término vía Zapatero para describir cómo se tramitaba el rescate. Y hay transferencias en sus cuentas. Y luego están las joyas. 1.300.000 euros en joyas encontradas en el despacho de un expresidente del gobierno. Una pieza separada del caso abierta con acusación de contrabando y delito fiscal. Zapatero no quiso responder. Su abogado había recurrido esa parte del interrogatorio para ganar tiempo. Para reunir documentación sobre el origen. Esa es la palabra que usaron. Origen. El origen de 1.300.000 euros en joyas en el despacho de alguien que lleva décadas cobrando como funcionario del Estado. Y hay más. Los investigadores de Francia y Suiza que cooperaron con la Fiscalía Anticorrupción Española detectaron una red que vendía oro en Dubái. Oro de origen desconocido, a través de una sociedad vinculada a los investigados del caso Plus Ultra. Una sociedad que facturaba esa venta a una empresa en los Emiratos Árabes, que recibía el dinero limpio al otro lado y que lo devolvía legitimado al circuito financiero europeo. Todo esto está en el expediente judicial. El juez Calama tiene todo esto sobre la mesa. Y Zapatero va a tener que volver a sentarse frente a él para hablar de las joyas cuando su defensa haya agotado los recursos que está interponiendo. Esa segunda comparecencia tiene fecha, y cuando llegue, los audios que van a salir de ese interrogatorio van a ser tan importantes como los que circularon ayer por todos los medios del país. El PSOE lleva meses intentando presentar todo esto como una persecución política, como una campaña de la derecha contra el gobierno legítimo. Pero hay algo que no pueden cambiar. Los jueces que están instruyendo estas causas fueron nombrados en distintos momentos, por distintos gobiernos, con distintas orientaciones políticas. La UCO es la unidad central operativa de la Guardia Civil, no un panfleto de la oposición. Los informes que firmaron sus agentes están en los expedientes judiciales, con nombre y apellido, con fecha y número de folio. Las transferencias bancarias que el juez Calama ha acreditado no son una opinión. Son movimientos de cuentas con datos del Banco de España. Cuando 94 personas vinculadas al mismo partido están siendo investigadas en 15 causas distintas, ante jueces distintos, por 19 tipos de delito diferentes, ya no es una persecución, ya es un patrón. Y ese patrón tiene un nombre que los jueces todavía están construyendo jurídicamente, pero que los ciudadanos llevan tiempo identificando. Se llama estructura, se llama organización, se llama red. La sentencia de Ábalos llega esta semana, la primera condena firme de un ministro de Sánchez por el Supremo. Y a partir de ese momento, la presión judicial sobre los 93 restantes se va a multiplicar, porque el precedente va a estar escrito, porque la unanimidad de los 7 magistrados va a estar firmada, y porque en la Audiencia Nacional, el juez Moreno tiene sobre su mesa una instrucción que todavía no ha terminado, con testigos que todavía no han declarado, con piezas separadas que todavía no se han articulado. Hay un testimonio pendiente. Un testimonio que puede tirar de un hilo que llega hasta el despacho del presidente. Ese testimonio no se ha producido todavía. Y cuando llegue, este canal va a ser el primero en cubrirlo, con todos los documentos, con todos los números, sin filtros y sin miedo a decir lo que nadie dice. Suscríbete si llevas años viendo cómo los mismos nombres se escapan de las mismas consecuencias. Suscríbete si crees que este país merece saber la verdad. Y comparte este vídeo con alguien que todavía piense que todo esto son exageraciones, porque los expedientes judiciales no exageran. Los movimientos bancarios no exageran. Y los 7 magistrados del Supremo que van a firmar esta sentencia esta semana tampoco exageran. Zapatero va a tener que volver al juzgado. Pronto.
Y cuando eso ocurra, aquí estaremos.